Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos y estudiantes, a otro estudio de la Palabra de Dios. Hoy en día vamos a empezar a estudiar entonces la segunda epístola a los tesalonicenses. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos, que conozcamos el plan de Dios, que conozcamos las advertencias de Cristo y las advertencias de Pablo, que se describen en esta segunda epístola. Es muy importante que el cristiano hoy en día sepa qué es lo que va a suceder en nuestro futuro, porque es la única manera como podemos ser dignos siervos y soldados de Cristo. Si nosotros no sabemos el plan, si no conocemos qué es lo que Cristo quiere que nosotros conozcamos, entonces ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Le pedimos entonces al Padre, en el nombre de Jesús, que nos ilumine y nos ayude a entender esta segunda epístola, que es de gran importancia, hermanos. Se lo pedimos entonces en el nombre de Jesús. Abran sus Biblias a la segunda epístola de los tesalonicenses y leamos, aquellos de ustedes que tienen la Reina Valera, leamos las características y el autor y las circunstancias de esta epístola. Dice, tenía el propósito de corregir el malentendimiento que se había generalizado en cuanto a la enseñanza de Pablo concerniente a la venida del Señor. Es por esta razón que Pablo escribió la segunda epístola, porque la gente se había confundido en cuanto a los acontecimientos y eventos que tenían que suceder antes de la venida de Cristo. Ellos creían que Cristo ya regresaba en esos momentos. Por tanto, se habían dedicado a la holganacería, estaban muy haraganes, no estaban trabajando, no hacían nada, sino que solo estaban esperando la segunda venida. Escuchamos. En consecuencia, muchos de ellos habían dejado de trabajar creyendo que era inminente el fin del mundo. De la misma manera, escuchamos hoy en día esos gritos de desesperación. En el contenido vemos, el contenido de esta segunda epístola se divide de la siguiente manera. El primer capítulo, Pablo habla acerca de sus asuntos personales y da una oración a la iglesia de Tesalónica. El capítulo 2 se dedica exclusivamente a explicar cómo será la segunda venida del Señor en estos últimos días, su segunda venida. Y el capítulo 3 trata exactamente acerca de una exhortación a la gente de Tesalónica para que sigan trabajando. Ok, entonces hablan sus Biblias, capítulo 2, versículo 1 y leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, no se preocupen por lo que yo les escribí en la primera carta. Pablo nos dice, porque la venida del Señor está cerca. Imagínese ahora usted, si estaba cerca en esos días, quiere decir que en estos días está aún más cerca. ¿Por qué? Porque tenemos mejor entendimiento, tenemos este evangelio que nos dice exactamente cómo será. Versículo 3, escucha. Que nadie os engañe de ninguna manera, dice Pablo, de la misma manera como Jesucristo nos advirtió en el capítulo 24 de Mateo, versículo 4 al 5, los versículos 11, los versículos 23 al 24, tres advertencias en ese capítulo 24 de Mateo, porque vendrán muchos engañadores, incluyendo este hijo de perdición. Escucha. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga primero la apostasía y dos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, aquellos de ustedes que tienen este diccionario, Strong's, en el diccionario griego, la palabra apostasía viene de dos palabras. La 646 en el diccionario griego, apostasía, que quiere decir divorcio, separación de la verdad, quiere decir que el cristianismo se ha alejado de la verdad de Dios. No les importa la palabra de Dios. Esa apostasía ya está sucediendo en el mundo porque vemos a nuestros hermanos cristianos que no les importa la palabra de Dios. Ellos no quieren saber el plan. Eso ya está sucediendo, hermano. Ya sucede por las iglesias. La segunda palabra es apostación, que quiere decir lo mismo.
alejarse de la verdad de Dios. Y el segundo evento más importante, que concuerda exactamente con Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, es la aparición del hijo de perdición, que no es Judas. Solo hay uno, que es Satanás. ¿Por qué decimos esto? Escucha. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Solo hay un individuo que quiere la adoración del cristiano, quiere el alma, quiere el amor del cristiano, y ese es Satanás. A eso viene este falso Cristo, Satanás. Apocalipsis, versículo 7, capítulo 12, versículo 7 al 9, como Miguel lo arroja a este mundo. ¿Y a qué viene? A engañar al mundo pretendiendo ser Cristo. Hermanos, necesitas saber esto. Esta es la advertencia de Pablo, por eso escribió la segunda epístola. 5. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? O sea que habían discutido mucho eso. Habían hablado acerca de la venida de este falso Cristo. La palabra de Dios lo declara. Entonces, ¿por qué los pastores, los reverendos, los sacerdotes, por qué ellos no te enseñan esta palabra? Cuando es la obligación del cristiano de compartir estas advertencias de peligro, porque por medio de esa teoría del rapto están preparando a la gente automáticamente a ir a adorar al falso Cristo. Hermanos, este es el propósito de tú como elegido. Escucha. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene a Satanás en el cielo? Es Miguel. Capítulo 12, versículo 7 del Apocalipsis. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea que será ultimadamente Miguel que arroja a Satanás al mundo, que viene a engañar a la gente. 8. Escucha. Y se manifieste aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea que tiene que manifestarse primero Satanás, escucha, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, ¿quién viene primero? Satanás. ¿Quién viene después? Cristo. O sea, es con la venida de Cristo, con el espíritu de su boca, que es su palabra, y con el aparecimiento del resplandor de su venida matará a este falso. Hermano, esto es bien sencillo de entender. 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, viene a engañar al mundo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, la mayoría del cristiano, del que se dice ser cristiano hoy en día, no quiere ni tomarse la molestia de escuchar o de abrir el libro. ¿Por qué? Es demasiado complicado. Hermanos, pero no los culpes. ¿Sabes por qué? Porque esto también es obra del Padre. El Padre está en control de la situación. Él es el que manda el plan. Él es el que controla la parte negativa y la parte positiva. Escucha, ¿por qué te digo esto? Escucha. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. El Padre lo permite para que crean la mentira. ¿Por qué? Para su propia protección, hermano, porque no pueden con esta verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, tú los ves por todos lados. Nuestros hermanos no les importa. Escucha. Aquellos de ustedes elegidos que tienen el sello de Dios grabados en sus mentes, estas verdades, la llave de David en el Apocalipsis, que abre la llave del conocimiento de la palabra de Dios, que entra en tu mente y nadie te la puede quitar. 13, escucha. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido a ustedes desde el principio ¿de dónde, hermanos? Desde el principio de la creación, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
O sea que existen muchos de ustedes, hermanos elegidos, que llevan el sello de Dios grabados en sus mentes, que es la palabra de Dios, que están recibiendo estas palabras en su mente, que nadie te puede quitar ese conocimiento, hermanos. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección, que es la conclusión de los estudios de estas epístolas a los tesalonicenses. Te lo agradecemos. Dios te bendiga, hermano.